Bueno, pues ahora sí. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha bien el micro? ¿Escucháis bien? ¿Sí? Vale. Perfecto. Pues nada, es un placer el poder inaugurar y presentar el inicio de estas jornadas, creo que tan necesarias, además a día de hoy. En primer lugar, me gustaría dar las gracias, la enhorabuena a los organizadores, a Bernabé, a Jorge, porque, como ya os decía, creo que es tan necesario por el hecho de la vigencia del pensamiento político republicano, ¿no?, a día de hoy. Además, creo que es necesario reivindicar esta ponencia que iniciamos de inicio por aquello de la República como transformadora en sus principios fundacionales, ¿no?, y la libertad, la igualdad, la utopía, la emancipación, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo en esta jornada de apertura. La Segunda República no solo fue un régimen político, como escribió Manuel Tuñón de Lara, fue la más seria alternativa de democratización y justicia social en la historia contemporánea de este país. Fue un proyecto fundamentalmente popular que aspiraba a una libertad real, no meramente formal, una igualdad con base material y una utopía de emancipación para las clases trabajadoras. Autores como Gramsci ya nos advirtieron que la lucha por la hegemonía no se da solo en el terreno económico, sino también en el cultural y en el político. La Segunda República, en ese sentido, fue una batalla por una nueva hegemonía que desafiaba el viejo orden oligárquico, el poder clerical y la dominación capitalista. Y tampoco podemos olvidar el papel de mujeres imprescindibles como María Teresa León, que entendió la cultura como un frente de combate durante la República y posteriormente tras el golpe de Estado, o como Dolores Ibarruri, la pasionaria, cuya voz encarnó la dignidad de un pueblo que no se resignaba ante el fascismo. Ellas encarnaron una república que no solo abría escuelas y repartía tierras, sino también dignidad y palabra a quienes siempre se les negó. Y por eso, pues para hablar de republicanismo hoy, pero para hablar de republicanismo no con una mirada nostálgica hacia el pasado, sino como un futuro de esperanza hacia esa tercera república, hacia esas promesas que todavía están incumplidas, pero que siguen vivas, vamos a hablar de lo que significa pues ese futuro de república, ese proyecto de democracia radical, de soberanía popular, de justicia social y de paz, sobre todo de paz a día de hoy. Porque república no es solo memoria, sino que también es horizonte, y a mí me gustaría reivindicar aquí sobre todo a Julián Guita. A 5 años de su fallecimiento ayer, él siempre hablaba de esa tercera república como horizonte, no mirar la república como nostalgia. Y yo creo que, bueno, pues para hablar y para abrir esta jornada no podría estar mejor acompañada. Sí que en primer lugar me gustaría decir que tenemos que disculpar al compañero Julián Saz, que bueno, se ha puesto enfermo y ha avisado ahora a última hora que no podía acudir, pero sí que voy a estar, como decía, muy bien acompañada, muy bien custodiada por Joaquín Miras Albarrán, filósofo marxista y presidente de la asociación Spy-Marx, que será quien inicie el debate, y después le seguirá Francisco Martorell Campos, profesor de filosofía en la Universidad de Valencia. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí, en una jornada que va a ser maravillosa y con ese futuro de esperanza hacia una tercera república. Gracias. Buenos días. Cuando se habla pues se usan las palabras república, republicano, democracia, que además las asociamos y tienen sentido, solemos darles determinados sentidos. Democracia significa elegir cargos que manden y democracia significa elegir parlamentarios en los que delegamos nuestro derecho a legislar. Y consideramos que estas son las grandes guías, luego se puede añadir más cosas, pero estas serían las ideas centrales. Para la tradición de la república, de la res pública, una persona como el presidente de Francia elegido o una persona como el presidente de España elegido es una monarquía electiva, porque tienen todo el poder ellos, lo ejercen ellos, y eso es monarquía electiva. Por ir situando cosas, ¿no? Y, por otra parte, un republicano lo que jamás hace, ningún régimen republicano, delega la legislación. El gobierno sí, la legislación no se delega. Otra diferencia que nos puede situar que hay un gran desnivel entre lo que quizá entendemos por democracia y república
y estas otras cosas. Estas otras cosas son el liberalismo. Y el liberalismo es la ideología que surge al final de la Revolución Francesa, orgánica de las fuerzas contrarrevolucionarias. Benjamín Constant será el padre de esto, su texto fundamental será La libertad de los antiguos y la de los modernos, y siempre será el enemigo radical que además va borrando en combate constante el pensamiento de tradición republicana. Como eso no tiene por qué creerse, leo 7 líneas de un gran liberal. Este gran liberal es don José Ortega y Gasset. Dice Ortega y Gasset: liberalismo y democracia se nos confunden en las cabezas y a menudo, queriendo lo uno, lo que gritamos es lo otro. Pues acaece que liberalismo y democracia son dos cosas que empiezan por no tener nada que ver entre sí y acaban por ser, en cuanto a tendencias, de sentido antagónico. La democracia propone que mandemos todos, mandar todos, no delegar, que todos intervengamos soberanamente en los hechos sociales. El liberalismo, en cambio, responde: ¿cuáles deben ser los límites del poder? Salto cosas, todas estas páginas simplemente pueden... Así, cuando en Rusia, estos años 20, así cuando en Rusia se ha querido sustituir el absolutismo zarista, se ha impuesto una democracia no menos absolutista. El bolchevique es antiliberal. Bueno, largo. Yo creo que, bueno, para cita sirve porque él es un convencido liberal y un gran filósofo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ideas matriciales de este pensamiento que yo suelo llamar a veces res publicano, para hacerlo separado de lo que entendemos rápidamente por república? Res pública es palabra latina, cosa pública, ¿no? Traduciría el griego politeia, cosas de la polis, que es comunidad también. Polis, res pública es comunidad. Bueno, pues como esta tradición se remonta a Grecia, al Mediterráneo, esta tradición no es europea. Esta tradición se genera en el Mediterráneo. Esta tradición en las Islas Jónicas, hay por la parte de Grecia y el Mar Negro, hay polis de estas. Aparece una versión hacia Roma desde la península balcánica en la antigüedad, pero es que toda Anatolia, toda Asia Menor está llena de elementos de este tipo. Ahí se cuaja este pensamiento que luego nos es devuelto por el mundo árabe, porque después de la implosión del Imperio Romano quedan núcleos en Bizancio, pero desde luego a Occidente nos lo devuelve el pensamiento árabe. Nos es devuelto este pensamiento por los filósofos árabes, Avicena, Ibn Arabi, todos estos, ¿no? Yo de esto sé en segundas lecturas, yo no sé árabe, yo de esto sé en segundas lecturas, por lo tanto dejo esto y sobre todo quiero ir dentro de esta larga tradición, para aproximarnos a los que puede sernos más útil a nosotros, a la última gran revolución que se produce en esta esta tradición mediterránea y, después de todo, tradición escrita, por lo tanto, es tradición de aquel que la asuma y la lea y la comparta, no, aunque sea sueco, porque no había llegado. Pues, ¿cuáles son los elementos de esta tradición interesantes en estos momentos? Pues yo me vengo a la gran innovación que se produce en el pensamiento republicano en la modernidad, que es la síntesis a partir de la cual se producirá luego la Revolución Francesa. Esa gran síntesis modernizadora del pensamiento republicano ante un nuevo mundo apareciente es la que realiza Francisco de Vitoria en la primera mitad del siglo XVI. Es un pensador que se encuentra con dos cosas tremendas: la aparición del Estado, de los estados centralizados, estados que tienen ejército propio, hacienda propia, que pueden mantener una guerra 12 meses seguidos, que no se tienen que retirar, o sea, no son estados, es el Estado absolutista, ¿no? El Estado autoritario. Francia, España, Inglaterra se están generando como estas grandes potencias, y además este hombre que ha estado estudiando, ha estado 18 años
en la Sorbona estudiando y siendo profesor, y ha regresado a España, se encuentra con que la corona de la cristianísima majestad del rey de Francia y la corona de su católica majestad del rey de España se enzarzan en una guerra brutal por el dominio de Italia. Y para él esto es un horror. Ese es un asunto. Y luego está el asunto de América, de los indios, de los derechos de los indios, que ese era el que elabora la teoría. Serán otros dominicos los que sean más... Pero él es el que les proporciona la teoría. ¿Cuál es la teoría republicana? Esta, que será la que vaya a la Revolución Francesa. Una teoría republicana que tiene 4 derechos. Un primer derecho comunitario, que es el aristotelismo. Todos tenemos derechos. Un derecho, estamos hablando de derechos naturales. Se supone que hay un Dios que nos da a todos por naturaleza unos derechos. Estos derechos son por naturaleza, son derechos naturales. ¿Esto qué quiere decir? Pensamos que no los escribimos nosotros, y como no son dichos por nosotros, sino son entregados por Dios, incumplirlos es pecado. Veremos el filo que tiene en alguno de ellos. Primer derecho, derecho a la república, a la comunidad. Y él coge todo el pensamiento de Aristóteles y lo sintetiza ahí. Los indios tienen derecho a sus repúblicas. Pero ahora hay que sacarle más punta, porque nosotros no vamos a... El tema es interesantísimo, el tema de indies, de las Indias, ¿no? Pero nos interesa la revolución, el proceso revolucionario que se vendrá después. Y luego tres derechos subjetivos naturales. Vitoria hace una síntesis entre el aristotelismo de Aquino, y la síntesis de los derechos subjetivos que están siendo desarrollados por el derecho canónico, es el que había, el derecho canónico de la Iglesia desarrolla derechos subjetivos durante toda la Edad Media, derechos inherentes, naturales de cada sujeto. El derecho romano es lo que está detrás, un derecho romano que a su vez durante siglos ha sido trufado por pensamiento estoico. En realidad, el derecho romano, en su evolución de mil años, cada vez ha ido incorporando más estoicismo. Y por lo tanto, más idea de humanidad, la humanidad como un todo. Esto, en principio, no era así, pero bueno, quizás nos tengamos que referir a ello un poquito después. ¿Cuáles son esos 3 derechos subjetivos individuales? Derecho a la libertad. No puede nadie dominarme a mí. Yo no puedo ser dominado. Y si alguien atenta contra mi libertad que me ha sido concedida por Dios, tengo derecho a la sublevación. Derecho, en ninguna de las versiones, hasta la más atenuada las más atenuadas del republicanismo tradicional, se acepta que se pueda legislar contraviniendo al pueblo. Pero es que además esto tiene un grosor, luego tendré que referirme a ello, tiene un grosor. Hay una doble recámara. Esto está en todos los textos medievales. Yo hoy sí que tengo un resumen maravilloso, o sea, hay un resumen maravilloso de la Edad Media que está en Francisco de Vitoria, el de Legibus. Cuando trata el derecho consuetudinario, dice, desde San Isidoro de Sevilla, el otro, Santo Tomás. Seguro que los ha leído, por lo tanto, todos dicen, la sociedad está constituida, la comunidad aristotélica está constituida por la consuetudo y la costumbre, o sea, lo que un antropólogo llamaría culturas materiales. Y cualquier ley que contravenga la cultura material no será cumplida. Porque además la cultura material se ha convertido en una segunda naturaleza del ser humano. Por lo tanto, aparte de eso, las comunidades tenían un control sobre sus culturas materiales. No es como ahora que el capitalismo penetra el consumo y nuestra antropología y nuestras necesidades están troqueladas por el capitalismo del consumo. Aquellas comunidades controlaban absolutamente sus hábitos de vida. Eran hábitos de vida basados en su propia autoproducción. Por lo tanto, eran reluctantes a cualquier cosa que venía de fuera. Por lo tanto, los grandes consejos de los filósofos para la Iglesia y para las monarquías es que no contravinieran la consuetudo. La consuetudo será declarada por el último gran filósofo de esta tradición, que ya está luchando con el liberalismo, porque ya es época del liberal,
cambia las palabras con costumbre. Él le llama Sittlichkeit. Sitte en alemán quiere decir costumbre, es Hegel, y dice, la verdadera constitución de una sociedad es la Sittlichkeit. La cultura antropológica es la verdadera constitución. Y dice, ahí vemos lo que le pasó a los españoles cuando José I pone una constitución que contraviene la Sittlichkeit española, pues se pulveriza. Y esto lo repite en textos, si se quiere luego puedo decir las secciones de los dos textos en los que lo comenta. Son textos numerados en secciones, por lo tanto en cualquier edición se puede encontrar esto. Bueno, pues tenemos esta primera parte, la república, las eticidades, todavía tendremos que volver más. Y luego los derechos subjetivos. A la libertad, nadie te puede imponer una ley, es donde estábamos. A la vida y sus recursos, si tú tomas algo para salvar tu vida, tú no estás robando. El mundo de la propiedad es otro mundo. Y el tercer derecho subjetivo, que con el de derecho a la república es el cuarto, derecho al tiranicidio. El republicanismo es tiranicida. Y cualquier persona, además no se necesita tribunal, cualquier persona que sienta atentado su derecho a la libertad, a la vida o a la república, tiene derecho de... Y es pecado, cuidado, por eso ahí iba yo, es pecado incumplir laxamente cualquiera de estos derechos. Hasta el de tiranicidio es pecado no cumplirlo. Y no se necesita ser ni fraile, ni obispo, ni nada. Bueno, la iglesia es concebida por este señor como otra república, solo que dice que es una república de obispos porque Cristo constituyó su iglesia sobre obispos. Entonces el tiranicidio contra el Papa solo puede ser por parte de los obispos. Pero a los otros, como todos tenemos derechos naturales, en esta tradición el ciudadano no es distinto del hombre, porque son derechos naturales y Dios nos ha constituido, digamos, ciudadanos por naturaleza. Todo hombre tiene derecho al tiranicidio. El gran libro apologético del tiranicidio es el libro de Juan de Mariana, que es el libro que a Juan de Mariana le pide Felipe II como reloj de príncipes para su hijo, ¿no? O sea, para que el príncipe se forme. Y entonces hay un capítulo enorme, ¿no? El rey tiene una dignidad extraordinaria y por lo tanto el tiranicidio, pero si incumple un derecho natural, entonces sí. Se le puede matar con cuchillos. Hombre, el cuchillo es innoble, es plebeyo, pero se ha cometido tiranicidio. Pues sí. ¿Se le puede envenenar? Hombre, el veneno es abyecto, pero hombre, se ha cometido tiranicidio. Pues sí. Bueno, pues eso, Juan de Mariana, que acabó en la cárcel, no por este libro, sino porque acusó a su pupilo, luego a Felipe III, de rebajar el valor de la moneda y que eso dañaba a la gente. O sea, hacer el vellón, que es una mezcla. Y acabó en la cárcel por eso. Este señor, claro, yo contándolo todo, este señor era el 3 del Santo Oficio. Pues este señor era tiranicida. Estas son las cosas de la complejidad de la historia, las cosas de las cosas. Bueno, vamos a ver, ¿qué más se puede...? Esta síntesis de aristotelismo, comunidad, república como comunidad y como costumbres y como etos y derechos subjetivos es la que realiza Vitoria. Yo recuerdo, hay un estudioso que ha estudiado toda la vida historia del derecho canónico. A ver, el derecho se transmite durante la Edad Media a través de la Iglesia, que era las que tenía... Y la Iglesia lo que estaba utilizando era el derecho romano, ¿no? El digestos y bepandectas, que en la gran síntesis hecha en Bizancio, ¿no? Esta síntesis es de aristotelismo y estoicismo. Y este autor, que se ha pasado toda la vida estudiando el pensamiento medieval y llega al siglo XVI y entra en el XVII y de repente se encuentra con esta revolución sintética operada por Vitoria, dice, pero
este señor debe ser tan tonto que no se da cuenta de que está sintetizando cosas distintas. No, este señor había estado 18 años en la Sorbona, se lo habían traído aquí. O sea, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y lo que estaba haciendo era una cosa que fuera un instrumento para los graves problemas de la situación. Bueno, vamos allá. Por decir nombres, personas que han tratado la consuetudo como constitución. Montesquieu. Ustedes vayan al libro titulado El derecho, el espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes dicen siempre, es el clima un cuerno, el clima, bueno, sí, y las costumbres, allí está. Vayan ustedes a Rousseau. Rousseau tiene un libro pequeñísimo, muy bonito, pequeñísimo, titulado Proyecto de Constitución de Córcega. Lean, yo lo cogí y pensé, aquí me va a decir, artículo primero, no sé qué, ni una palabra de leyes. ¿Cuál es la verdadera? Ser virtuosos, que todo el mundo trabaje con las manos, que no haya lujo, que no corra el dinero, que haya más o menos una propiedad semejante, eso, y se termina el texto y no te ha hablado de leyes, te ha contado la Constitución, te ha contado lo que se pensaba que era una Constitución. O sea, esto no solamente es el Hegel, es toda esta tradición. Aristóteles, ¿cómo no va a ser él también el que lo diga? El A209, esto es política, que quiero leer luego también el paso en el que dice que la democracia dice: además, las leyes fundadas en las costumbres tienen mayor autoridad y conciernen a asuntos más importantes que las escritas. De modo que, aun si un hombre es un gobernante más seguro que las leyes escritas, no lo es más que las consuetudinarias. O sea, por debajo de todo, la consuetudo. Política. O sea, esto no son textos arqueológicos, ¿no? Lo que pasa es que quizá nos han hecho creer que no tienen valor. Hay varias cuestiones importantes. Bueno, la de la libertad, cómo es la libertad, y la de los regímenes, que voy a intentar. La libertad para un... y que tiene relación con los regímenes y con la Constitución, como materialidad. La libertad para un republicano es no ser dominado, no estar dominado por nadie. O sea, ser sui juris. Yo soy mi jefe jurídico. Y es esclavitud todo lo que no es ser sui juris, aquel que es alieni juris, aquel que está bajo derecho ajeno. Esto es rigurosísimo, porque claro, un esclavo es, sí, alieni juris, pero es que para ellos, nosotros, los asalariados, somos esclavos. Un asalariado es alieni juris, vende su tiempo, se vende y se pone bajo voluntad ajena, no tiene lo que se llama el conductus operis, que es el dirigir lo que tienes que hacer y decirlo tú. Estás bajo poder ajeno, eres esclavo. Entonces, en el republicanismo se procuraba, hay ramas del republicanismo duras, que ningún esclavo fuera considerado ciudadano. ¿Por qué? El ejemplo que yo suelo poner ahora, antes ponía otros referido a los astilleros gallegos, ahora en Cádiz, que hay astilleros militares. A ver qué gaditano se atreve a votar en contra de los astilleros que hay en Cádiz. Es comer, es ser esclavo, es no tener libertad. Por eso ellos tenían muy claro que la libertad era no hacer lo que uno quiera, porque uno por propia voluntad a lo mejor quiere esclavizarse. No hay trabajo en Cádiz, ¿y qué haré? Me convierto en esclavo. O sea, no se trata de no interferirse en mi voluntad si yo quiero ser esclavo o si yo quiero tener esclavos, sino que nadie sea dominado. No ser dominado, no dominación. Y la no dominación además tiene que estar en la ley. Entonces, el asunto es cómo resolvieron esto. Dos grandes ejemplos: Atenas, y por eso Atenas es valiosísimo, y la Revolución Francesa. Otras no. Si el ciudadano no puede depender de nadie,
vamos a hacer revolucionariamente que todo ciudadano tenga sus medios de vida. Ya está. Hoy diríamos, que todo eso son grandes fábricas, hoy diríamos socialización de los medios de producción. En aquellos momentos podían ser la parcela de tierra o la propiedad del taller, la propiedad de la tienda y el tenderete. Muchos de los revolucionarios parisinos eran tienda y tenderete en París. Luego el campesinado, que es la fuerza revolucionaria, ¿no? Bueno, pues dotar a toda persona para que sea libre de los medios de subsistencia. En Atenas lo hacían por la vía de la exacción. A cualquier barco que llegaba, los ricos eran mercaderes, se les sacaba el 70% de la ganancia, más luego con el resto se le obligaba a pagar barcos de la escuadra de guerra y el teatro y las obras públicas. O sea, era la vía draconiana de impuestos de más del 70%, ¿no? Ya está. En la Revolución Francesa fue adaptándose todo esto, se abre el proceso, porque ya están apareciendo, bueno, y hay más problemas. En la Revolución Francesa los revolucionarios se encuentran con que están enfrentándose a otra cosa naciente, que es el capitalismo. El capitalismo está naciendo ahí, en esos momentos. Los fisiócratas, ya, en fin, el gran capital agrario ya lleva desde el 60, 70, 50 funcionamiento. Ya la monarquía ya ha querido desregular el mercado de granos, porque la venta de granos en el extranjero era mucho más rica. Entonces en 1770 se produce en la historia el primer estado de excepción de la historia del mundo, porque el rey Luis XIV, su ministro Turgot, le pide que saque al ejército para... lanza una ordenanza de desregulación de los mercados. Un mercado era una institución al que todo el mundo tenía que llevar lo que se iba a vender. No se podía vender nada en una casa, ni en un molino, ni en un... No. Se llevaba... El mercado era una institución pública, donde se establecían precios públicos y además se tasaban. Y cuando había hambrunas se tenían que bajar por fuerza. Entonces, esto era la regulación del mercado. Los mercados estaban absolutamente regulados. Y a última hora, cuando ya se había saciado toda la gente, sonaba una trompeta y lo que quedara, un mayorista podía comprarlo al precio que quisiera. El acaparar, vender en la granja, podía significar que aparecieran 30 o 40 personas y le pegaran fuego. O sea, había una regulación por... 4 minutos, vale. Había una regulación extraordinaria, ¿no? Entonces... Esto, el capitalismo va contra ello, esto es lo que debe ser regulado por la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa lo que opta es por la reforma agraria y luego por crear talleres nacionales, por generar una legislación muy importante, por generar el primer salario mínimo y por intento de generar cooperativas y apoyar la fuerza de las agremiaciones. Comienza a hacer una política ante una novedad. Con todo, no percibían, desde el principio, no se percibe todo lo que acarrea que esté surgiendo el capitalismo. Para un republicano tradicional, que podía haber gente rica y gente pobre, podía haber un marqués que recibía exacciones, pero su necesidad para ser marqués, él no tenía por qué estar ampliando su riqueza, como si quiere lo que era un capitalista, o amplía o se arruina. Pues podía haber un régimen en el cual hubiera ricos, luego hubiera pobres, pero al pobre se le respeta su tierra, y eso no podía haber eso que se llamaba la buena vida, y eso que se llamaba el reconocimiento, eso que se llama en la Revolución Francesa, al principio de la Revolución Francesa, todavía Robespierre no ve lo que pasa, la fraternidad. La fraternidad es que todos seamos iguales, ricos y pobres. O sea, ricos, ¿por qué? Pues porque el que sea rico no quiere decir que va a querer quitarle lo que tiene al pobre. Al pobre hay que garantizarle la libertad. Pero durante la Revolución Francesa empieza a haber, él no tiene otras categorías, pero él y los revolucionarios, la aristocracia del dinero, que son vampiros y que quieren arrebatar todo y que quieren destruir, han querido echar a los pobres de la República,
no han querido que fueran Guardia Nacional. La divisa esa, Egalité, Liberté, la diseña él como un letrero que llevaría a la Guardia Nacional en la espalda, ¿eh? Y poco a poco va teniendo que radicalizar el proyecto al percatarse de lo que pasa. 5 intentos de golpe de Estado, ¿eh? Salvados por jacqueries, o sea, por movilizaciones campesinas de todo el territorio. O sea, el movimiento campesino francés es el verdadero corazón de la revolución y está organizado desde principios del 17 en todo el territorio. Tal es así que corre un rumor desde la Normandía a París de que van a invadir los ingleses. Ese rumor tarda en llegar al Mediterráneo, desde Normandía al Mediterráneo. 7 días. Todavía no ha llegado a la corte por el correo. O sea, el entramado de ese movimiento campesino, esto se llama la Grande Peur. Está estudiado, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Tiene que ir posicionándose de diferente manera. Para el republicanismo, la democracia es un régimen peligroso. La república se divide en monarquía, unas monarquías vacías, porque de verdad no se puede delegar. Si hay parlamentos delegados, no hay, eso ya no es republicanismo. Aristocracia política, régimen mixto, y democracia. La democracia la democracia es una cosa espantosa en la que gobiernan los pobres. A ver si lo encuentro. Esto es lo que explica Aristóteles, ¿eh? O sea, a lo mejor lo tengo aquí, la paginación. La democracia es... A ver si está en el libro 3. Libro 3. No sé, no tengo las gafas de leer, me he dejado de hablar. ¿Tú ves por aquí algún Aristóteles? Estaba por aquí, sí que estaba. ¿Sí? Pero yo creo que estaba paginado el anterior. A ver. Y aquí. 209 es la anterior. Pues 200. Pues sí. Ah, puede ser. Puede ser. Pues os vais a quedar con las ganas de escuchar al bueno de Aristóteles que dice: es democracia donde el poder lo tienen los pobres. Y dice, gran analítico, un problema. ¿Y si en una polis los ricos fueran la mayoría y los pobres la minoría? Hombre, será cuestión de voto. Dice, no. Es democracia donde el poder lo tienen los pobres. Y con el poder lo agarran y lo reparten todo y tal. Por eso, muchas veces, cuando se lee esto y no se dice que viene de Aristóteles, dice, usted está hablándonos de la dictadura del proletariado. Bueno, la democracia es eso. Entonces, Robespierre al quinto golpe, decide montar la democracia. Hasta entonces había querido montar la república. Y desde entonces decide montar la democracia. El poder revolucionario en que los pobres van a tener que repartir estopa y hacerse con el control. Eso es el final. Desde 1793, desde que la patria está en peligro, él pasa al Comité de Salud Pública y el ataque tiene que combatir. El Comité de Salud Pública es, aparte de otras cosas, se dedica a perseguir funcionarios del Estado que no cumplen. Por ejemplo, todo el alimento del ejército de la Vendée procede de los ministerios y de los asilos de ancianos y de huérfanos de niños del Estado. De repente aparecen todos los sacos allí. Bueno, termino ya. Sí, aparecen todos los sacos allí. Hay una persecución enorme contra esta gente que incumple, que no acata, que bloquea las leyes y que está. Y entonces hay 5.000 ejecuciones. Se habla hubo 40.000 procesos, 5.000 sentencias ejecutadas, ¿no? Acción revolucionaria, lucha y tal, sí. Cuando en la Vendée se hacen los de la reacción con el poder y asesinan a las familias revolucionarias, el ejército que se organiza en París, todos los de la zona de Normandía piden ser la vanguardia de ese ejército, de los azules. Y cuando vuelven, es cierto, cogían a las personas de 200 en 200, las ataban con alambre de espino y las echaban al mar.
Pero esto es por los horrores anteriores, ¿eh? O sea, y esto es acción revolucionaria, o sea, no tal. Bueno, yo se podía decir algunas cosas más. Creo que lo gordo de que para que se pueda ver que república y esto que nos venden como democracia y república no tienen nada, poco barra muy poco barra nada que ver, ¿no? Si he conseguido transmitir esta idea, creo que estoy contento. He salvado mi alma. Muchísimas gracias, Joaquín. Yo creo que la has salvado de sobra, ¿eh? Además, creo que con lo que nos hemos quedado todos, lo del republicanismo, que es tiranicida, eso nos ha gustado bastante. Creo que ahí es donde he visto a todo el mundo tomar más notas. Muchísimas gracias. Y nada, ahora le pasamos la palabra al siguiente ponente, a Francisco Martorell. Muchísimas gracias. Hola, bon dia. Jo vaig anar en un poc per les rames i a enfocar la qüestió des d'altra perspectiva. Per a bé o per a mal, soc doctor en filosofia i he dedicat tota la meva trajectòria d'investigació de més de 20 anys a l'estudi de l'utopia. Segur que si m'haguera dedicat a l'estudi d'altra cosa m'haguera anat millor en la vida, però ho dediqué a aquest assumpte que connecta la cultura popular, en el cine, les sèries de televisió, la literatura i per aquest rogle això acadèmicament encara no està massa ben vist i és una forma de tancar-te moltes portes, però bueno, així estem. Després d'haver publicat més de 40 articles, 3 llibres, etc. I vaig intentar enfocar la qüestió des d'ahir i sobretot encarar-ho al voltant de la idea de futur, de mirar al futur. I per tant, així està implicada la imaginació política. Bé, Quentin Skinner és un teòric de la tradició republicana molt famós, Serafín també, i els dos coincideixen en considerar la novel·la Utopia de Thomas More, que es va publicar en 1516, la consideren el text que va resetejar i actualitzar per al món modern la tradició republicana clàssica. Per als dos teòrics, la novel·la de Thomas More estructura el pensament republicà modern per primera vegada. Bé, això és discutible, se podria discutir, però anem a agafar-ho. Per si no ho sabeu, jo crec que ho sabeu pràcticament tots, la novel·la Utopia és la que inaugura el gènere utòpic i en aquesta obra, encara que hi havia precedents en el món clàssic de Plató, etc., però de manera oficial el gènere utòpic apareix oficialment, insistisc, amb la novel·la de Thomas More, que inventa inclús la paraula utopia no existia, i ell uneix ahí dos vocables clàssics, un que significa bo o no, i topos, que significa lloc, per a designar alguna cosa com, utopia seria alguna cosa com un lloc bo que no existeix, imaginari. I la literatura utòpica s'especialitza en descriure societats alternatives millors que la societat real que efectivament no existeixen. En el Renaixement, aquestes societats ideals, imaginàries, s'ubicaven en illes desconegudes, però a partir del segle XVIII i arrel de la idea de progrés, s'ubicaran moltes vegades en el futur. La societat ideal no ha existit en el passat, no existeix avui, però existirà en el futur. I tot el moviment obrer del segle XIX girarà en aquest escenari futurista, en aquest escenari prospectiu de lluita, diguem-ho així, per els que han de vindre. El moviment socialista, anarquista, a partir del segle XIX, principis del XX,
la seva acció revolucionària es feia per a intentar disfrutar de resultats ja, però sobretot es feia pensant en els que no han nascut encara. I en totes les utopies, en totes les novel·les utòpiques i en tots els textos de filòsofs, historiadors, sociòlegs que pertanyien al pensament utòpic, hi ha infinitat de cites que efectivament subratllen que la tasca transformadora es realitza en virtut dels que no han nascut. Kant ja ho va dir en un text sobre la història, que seran els que no han nascut els que disfrutaran de la mansió que nosaltres estem preparant per a ells. I bé, Utopia, de Tomàs Moro, començarem per ella, presenta, i això ho sabreu quasi tots, vos haurà sonat, ho haureu llegit, una societat alternativa plantejada al voltant de l'abolició de la propietat privada. En Utopia els béns són comuns, hi ha una comunitat de bienes, que es diu, el poder està democràticament distribuït i l'obra en si mateixa presenta una societat completament alternativa al Londres de l'època, al Londres real de l'època. Per tant, la idea bàsica d'esta novel·la i de totes les que des d'ella fins avui s'han escrit, que són mils de novel·les utòpiques, l'eix més habitual és el bé comú, la gestió del bé comú. I això és la república, si tingueren que reduir-la a la seva mínima expressió, la gestió del bé comú. Per tant, si ens tenim que preguntar sobre la vigència de la república, es tenim que preguntar, si voleu un poc indirectament, però tenim que preguntar-se també per la vigència del pensament utòpic. Perquè al fi i al cap, si pensem en la Segona República, què va ser la Segona República sinó un projecte utòpic aplicat en temps real. La Segona República no hem d'entendre l'utopia com un gènere literari exclusivament. L'utopia té múltiples cares. Una, des de luego, és la literària, l'utopia literària. Però no estem parlant sols de fantasies o d'imaginacions de novel·listes ben intencionats. L'utopia també té una vessant pràctica, l'utopia també té una vessant política, transformadora, real i material. I és ahí quan parlem de la política utòpica. Per tant, quan parlem d'utopia no pensem sols en coses imaginàries i tal, perquè l'utopia ha transformat el món al llarg de la modernitat. La sanitat pública era una utopia en el segle XVII. En les novel·les en les que apareixia la idea, la gent està xava de locos, absolutament. La jornada laboral de 8 hores que va convocar al moviment obrer en el segle XIX, va ser el moviment de los 3 ochos, que va ser una idea d'un escritor utòpic, de Godwin, la proposta de 8 hores de treball, 8 hores de descans, 8 hores per a l'oci. I aquesta idea, si uno busseja en la premsa de l'època, i aquesta idea, tots els 1 de maig, les convocatòries, moltes convocatòries arreu d'Europa, estaven encapçalades per persones que portaven estes buits. Perquè, òbviament, es treballaven 14, 15, 16 hores, xiquets i tot, com sabem. I si uno busseja per la premsa de l'època, es dona compte de com es tractava d'una idea utòpica en el moment. Tota la premsa, la immensa majoria, llevant dels 4 diaris vinculats al moviment obrer, parlaven de que l'economia s'afonaria si les 8 hores s'aplicaren, que totes les empreses s'anaven a tancar, que els obrers s'anaven a emborratxar-se en les tavernes i violarien a les dones per el carrer, que els xiquets... L'apocalipsis, era l'apocalipsis. I això és una característica d'una idea utòpica quan apareix. Una idea utòpica quan apareix resulta escandalosa per a la majoria, perquè no encaixa en el sentit comú, perquè desafia les coordenades de pensament establertes. I fa 100 anys, 150 anys,
parlar de 8 hores de feina era considerat una autèntica botxeria. Bé, per a bé o per a mal, mig s'ha aconseguit lo de les 8 hores de treball, tots sabem que hi ha molts matisos, que l'explotació continua existint, però a nivell oficial, per lo menys, es va abastir lo de les 8 hores de feina. Algo que era utòpic s'ha fet realitat. El mateix podríem dir de la sanitat pública, l'educació pública. L'educació pública, quan se plantejava en el segle XIX, allò era vist com una cosa totalment impossible, irrealitzable. I bé, tenim educació pública, algo que era utòpic fa 150 anys, ara és realitat. Avui això se podria traslladar, per exemple, quan parlem de la renda bàsica universal. La renda bàsica universal, tu quan l'anomenes, la gent es tira les mans al cap, la gent té ganes de tirar-se per la finestra, t'acusa de drogadicto, de que estàs mal del cap, de que això és impossible. Bueno, ja veurem de 150 a 200 anys, nosaltres no estarem. Però és una de les idees utòpiques, de les poques que avui, amb les que avui contem. La renda bàsica universal, podem ficar tots els matisos que vulguem, la podem discutir, la podem problematitzar, la podem reballar, però és una bona idea a partir de la qual debatre, perquè si algo caracteritza el pensament utòpic al llarg de la història és el desig de reduir al màxim el temps de treball. No parlem ja del treball assalariat. Bé, quan parlem de la vigència del pensament republicà, i tal com jo l'he enfocat, pensament utòpic, òbviament tenim que admetre que no són buenos tiempos para la lírica, precisament. Des de la caiguda del mur de Berlín, el 1989, es va estendre la idea del no hay alternativa, que era l'eslògan que Margaret Thatcher va utilitzar de tant en tant i que se va agarrar com a anunci de los nuevos tiempos. Ha caigut el mur de Berlín, s'ha constatat que el comunisme ha fracassat, això és el que se deia, era la propaganda oficial, s'ha constatat que tots els intents per construir un model social al marge del lliure mercat conduïxen al totalitarisme, al sofriment, a la misèria, i amb la caiguda del mur de Berlín ha caigut l'intent per construir en la realitat utopies. I això va ser la lliçó. Per tant, hem d'admetre que no hi ha alternativa. I en la història, en aquells moments també es parla molt de la història ha terminat. La història, com a successió de règims polítics, ha acabat perquè suposaven, en els 90, que ja havíem abastit el millor règim polític possible, que no era ideal, no era perfecte. Reconeixien els neoliberals de l'època, no és perfecte això, però és el menys malo, el menys malo, aquesta era la idea. Si intentem eixir-nos dels marges de la democràcia i llibertat i el lliure mercat, aquesta aliança que s'ha establert entre el lliure mercat i la democràcia liberal, si intentem eixir-nos d'ahir, mireu el que ha passat, tornarem a construir un règim de terror, sanguinari, repressiu, etc. I des de 1989, òbviament no és tal qual aixina d'automàtic, perquè la cosa ja venia de darrere, de prou darrere, però podíem agafar aquesta data com a símbol, d'acord? Des de la caiguda del mur de Berlín, vivim instal·lats en el que Mark Fisher denomina el realisme capitalista. Ja no és que el capitalisme se presente com el millor model econòmic que existís, és algo pitjor. Avui en dia, la frase de Margaret Thatcher, no hi ha alternativa, és inclús moderada per la situació que vivim. És que avui és pitjor encara. Avui, en el segle XXI, ja 2 dècades endavant, com deia, ja no és que el sistema capitalista es veja com el millor sistema que existeix, sinó que es veu, es percibeix com l'únic sistema possible. Més enllà del capitalisme no hi ha absolutament res. I en aquest context, en el que la lògica del capital ha colonitzat les subjectivitats
o per a dir-ho més clarament, els serveis de les persones, és on entre l'esquerra s'expandix des de la caiguda del mur de Berlín, encara no ens hem recuperat de l'estat de xoc aquell, un profund sentiment de derrota. I així hi ha molts teòrics marxistes actuals, Posenzo Traverso, per exemple, que parlen de la nostàlgia d'esquerres. La nostàlgia sempre s'ha vist com un sentiment reaccionari, com un sentiment conservador, este anhel d'un passat millor, però entre l'esquerra condix, des de fa vora 40 anys, condix també una profunda nostàlgia por los viejos buenos tiempos, aquella època en la que els sindicats eren molt poderosos, aquella època, molt poderosos, més poderosos que ara, aquella època en la que la classe obrera en les fàbriques s'organitzava, en la que el moviment obrer tenia cert protagonisme i certa influència. I aquesta nostàlgia d'esquerres té una part positiva. És un moviment reaccionari dins de l'esquerra, aquesta nostàlgia, de mirar al passat, o quan el Partit Comunista, no sé què, tu te'n recordes quan en la Ford feien una vaga de 3 mesos, tu te'n recordes quan en la universitat tots llegíem a Marx i fèiem allí unes acampades, estan tots en el TikTok, tio, estan tots en l'Instagram, i la gent ja no llig, i ens estem convertint també en uns abuelos cascarràbies, la gent d'esquerres, i això ens ho hauríem de fer mirar un poc. I en aquesta nostàlgia d'esquerres, no obstant, hi ha un apartat positiu, i és que així se recupera el concepte de fantasma, que és un concepte que va utilitzar Walter Benjamin al llarg dels anys 30. Walter Benjamin era un filòsof marxista molt heterodoxe, molt treballat, molt interessant, i ell parlava en un text sobre la història, ell va realitzar algo totalment increïble, i és que es va enfrontar a lo que era la concepció majoritària i oficial dins del marxisme de la història, que era la que comentàvem abans, el futur. Lluitem per els que no han nascut encara. Lluitem per a posar-los en bandeja un món millor que el que nosaltres hem tingut. Lluitem per els nostres fills, els nostres nets, etc. I Walter Benjamin apareix ahí en aquest text curtet, Tesi sobre filosofia de la història, que és un text que podeu trobar fàcilment en internet, d'apenes 12 pàgines, i diu en absolut: el marxisme no lluita per els que no han nascut. El marxisme lluita en nom de les víctimes del terror de la història, des que ja han mort, i des que han mort en mans del feixisme i en mans del terror. Els fantasmes d'aquesta gent mos visiten per la nit i mos diuen: no te rindes, continua lluitant, no desesperes, exigint justícia, vosaltres teniu que reivindicar-nos. Totes les polítiques de la memòria, tots els actes en favor de les víctimes del franquisme o de les víctimes del nazisme, etc., naixen bàsicament d'aquesta consideració de Walter Benjamin. L'esquerra no sols ha de mirar al futur, també ha de mirar al passat. I en aquesta nostàlgia d'esquerres que ens embarga, a algú que altre també se li apareixen els fantasmes per la nit, els fantasmes del passat, perquè la tentació de la rendició està ahí. La tentació de... estem cansats de perdre. I els fantasmes apareixen: no te rendisques, continua. La gent que ha mort lluitant per això, tu ara no pots tirar la toalla, intenta-ho altra vegada. Bé, el cas és que este pes del passat corre paral·lel al tancament del futur. La imaginació política prospectiva orientada al futur està bloquejada i està col·lapsada.
i tenim grans dificultats a l'hora d'imaginar futurs novedosos, innovadors, nous, futurs il·lusionants i alternatius, formes de vida diferents, realment diferents i noves, perquè antigues ja tenien, en el segle XIX ja imaginaren, no nous, no val agarrar una utopia del segle XIX, val nous, futurs nous, esperançadors, capaços de mobilitzar la gent i d'articular un relat d'alliberació, d'emancipació, com vulguem dir-li. Ens hem quedat sense un relat de futur. Els fantasmes del passat ens visiten per les nits, però també ens visiten els del futur, pense jo, encara que no tenim oïts per escoltar-los. També estan visitant-nos els fantasmes des que no han nascut i també estan exigint-nos que lluitem, que pensem en ells, que pensem en les persones que tenen que viure en aquest planeta d'en de 100 o 200 anys. Bé, en aquest context, l'esperança, que ha sigut el sentiment o la passió característica de l'esquerra al llarg de la història, s'ha substituït per la por. Les polítiques de la igualtat han sigut substituïdes per les polítiques de la seguretat. L'activisme, el lluitar a favor d'algo, per el reactivisme, lluitar contra algo. A vegades hi ha que lluitar contra algo, moltes vegades, però també hi ha que lluitar a favor d'algo. I a favor de què? La renda bàsica universal seria una bona idea, per començar. I la utopia ha sigut substituïda per la distopia. Totes les ficcions, totes les narratives que apleguen al gran públic són de caràcter distòpic i presenten futurs pitjors que el món actual. Totes les sèries de moda, tots els bestsellers de moda, i no és casual que la distopia tinga aquest èxit i que la utopia tinga tan poc protagonisme. Apenas apareixen novel·les utòpiques, molt poquetes, i des de luego no tenen la influència que tenien abans. I per no parlar de sèries, no existeixen sèries utòpiques ja directament. Podrien existir, podrien ser divertides, perquè la utopia s'ha transformat. I ja no té res que veure amb el tratado avorrit del segle XIX. La utopia s'ha transformat de la mà d'autors com Ursula K. Le Guin, Kim Stanley Robinson, i la utopia ara és un gènere dinàmic i ja no presenta societats tancades i perfectes. Són societats imperfectes també, dinàmiques, canviants, però millors que la nostra en alguns punts. Bé, per si això fora poc, tenim l'extrema dreta, que això sí que és un fantasma del passat en tota regla, que ens visita també, però ens visita de veres. I estem en un context en el que l'ordre hegemònic ha passat de ser globalista, pro-globalització, des dels anys 80, a ser antiglobalista, de ser multiculturalista a ser xenòfob, de ser mundialista a ser proteccionista. Estem en un escenari nou. No és que s'estiga formant, és que ja s'ha format. L'adversari ha canviat i les coordenades polítiques tradicionals comencen a no ser massa útils per a captar aquest moment. Esta barreja d'anarcocapitalisme per un costat o libertarisme per un costat i política ultraconservadora en lo cultural per altre. En fi, és evident que l'auge de l'extrema dreta és una reacció contra la postmodernitat, contra la cultura lliberal dels anys 90, principis del segle XX, etc. Per tant, aquest escenari hostil que hem descrit, i si continuem parlant d'això acabarem tots plorant, aquest escenari tan hostil, evidentment que justifica la vigència del pensament emancipador. I no sols és que tinga vigència, és que és més necessari que mai. És més necessari que mai per intentar obrir algunes línies de fuga, per escapar d'aquest control absolut del capital sobre el món material i el món espiritual, per dir-ho d'alguna manera. Però
tenim treball, perquè el pensament emancipador, republicà, utòpic, també té que canviar, té que resetejar-se també, i ahí hi ha moltes tasques que realitzar, no? Per exemple, com compatibilitzar la defensa del bé comú amb la llibertat individual, però això ens duria molt lluny i fins així jo crec que ja està bé. Gràcies. Muchas gracias, Francisco, y nos quedamos con esa lucha y con esa búsqueda de la utopía, ¿no? De esos derechos por alcanzar que todavía nos quedan. Bien, tenemos unos 20 minutos para turnos de palabra de los presentes, pero yo voy a ser inflexible, vamos a acabar a las 12 sí o sí. Y Tiranicidio, o sea, yo he tomado nota totalmente y lo llevo ya grabado a fuego. Entonces sí que os animaría, que yo creo que es muy necesario que les hagáis pues algún tipo de pregunta, pero eso sí, también os pido por favor, preguntas, concretemos, brevedad, porque yo creo que es importante que escuchemos hoy a todos los ponentes y las ponentes durante la jornada, que nosotras y nosotros ya nos escuchamos bastante a lo largo de todos los días. Por ahí creo que había alguna. Sí. Por allí. Vale. Mi nombre es Paco Alarcón y bien, muchas gracias por las dos conferencias que os habéis dado. A Francisco agradecerle su mención a la renta básica, pero hay que añadir que sería la renta básica universal e incondicional. Es decir, aquí en España la renta básica ya lleva más de 25 años promulgando la introducción y la aplicación de la renta básica universal para toda la ciudadanía española sin ningún tipo de distinción, solamente por el hecho de ser humano. Hace unos cuantos años también presentaron un estudio económico en el que se hace viable la inclusión de la renta básica en España, en el Reino de España, como dice también el redactor. Esto quiere decir que para que esta utopía, la utopía yo creo que es el camino hacia el objetivo, para que esta utopía se pueda cumplir, es necesario que todas las fuerzas sociales y políticas del país, sindicatos, etcétera, se hagan eco de esta herramienta, de este perfil, para implementarlo y hablarlo. Igual que cuando vamos consiguiendo objetivos como los derechos LGTBI, el feminismo, todos vamos en un movimiento transversal hacia ellos, esto también se debería convertir en un movimiento transversal. Porque en cualquier ecuación o debate que se tenga socialmente o laboralmente, si incluyera en esta ecuación la renta básica incondicional, sería diferente el debate. Por ejemplo, el tema de los astilleros de Cádiz. Los astilleros de Cádiz están obligados a votar a favor de los astilleros, aunque ideológicamente estén en contra de la guerra y su utilización en su fin. Si tuvieran una renta básica, la cuestión sería diferente. Porque la renta básica es la única herramienta que le da al individuo la libertad para hacer con su vida lo que necesite. Gracias. Bueno, yo quiero darles las gracias porque estamos tan deprimidos en general de seguir luchando ante una sociedad que nuestra lucha la ve como una pérdida de tiempo, que esta esperanza de la utopía generada hacia los que no han nacido, me da, digo, bueno, esos todavía no han cometido ningún pecado y por lo menos voy a luchar a por ellos, porque los que me rodean, no las abuelitas como yo, sino los que me rodean en términos generales, digo, que luchen ellos, hostia, que yo ya estoy hasta las narices de luchar y que luchen ellos por lo que les va a tocar a ellos. Pero los que no han nacido, los pobres no tienen la culpa. Entonces, a lo mejor me entra un poco de ganas de seguir luchando. Y le doy las gracias porque me ha dado un poquillo de hilo para seguir mañana en lo que tengo que hacer. Y por allá atrás... Una pregunta, más bien para Joaquín, para los dos. O sea, darle la oportunidad de profundizar un poco en el derecho, en el concepto de libertad en estos momentos de apropiación del mismo por parte de la derecha. Y
Paco, a ver, me he reconocido mucho en tu análisis, pero yo diría, o sea, darte la oportunidad, yo creo que el movimiento feminista, ecologista y hasta cierto punto internacionalista permitiría matizar tal vez un poco el análisis general que has hecho. Bueno, yo me ceñiré al concepto, o intentar desarrollar un poco más o aclarar un poco más el concepto clásico republicano de libertad, ¿no? El concepto republicano de libertad es que la persona pueda no estar dominada, no dependa de voluntad ajena, que eso es dominar. Dentro de una concepción de la sociedad en la cual la comunidad es ontológicamente prioritaria anterior al individuo. Es decir, todos los bienes que nos permiten convertirnos en seres humanos son producidos por nosotros en comunidad y no son la suma de los bienes producidos de uno en uno. Ya incluso, por usar un ejemplo aposta demagógico, en el capítulo 13 dice Marx, al hablar de la cooperación, que ya solamente cuando 100 personas cogen una cuerda y tiran, levantan más peso que el que pueden levantar todos ellos por separado. Esto es demagogia porque es ir al santo. Es así. Es decir, nosotros no somos un ser que apareciera individuado y que luego nos juntáramos y creáramos la horda. El ser humano, el originario animal anterior ya es grupo. Y las técnicas de trabajo son siempre grupales. Se caza mucho mejor 6 poniendo al cegato a que haga ruido y envíe la caza hacia otro sitio y a que mejor... o sea, siempre hemos sido comunidad. Y esta es la otra parte que precisamente por la cual el problema de la libertad es fundamental. Si fuéramos seres individuales, que pudiéramos irnos cada cual a nuestro árbol, que es lo que propone Margaret Thatcher, que dice que así somos, no tendríamos por qué pensar en términos de libertad. Claro, te vas a donde quieras y se ha acabado. Pero es que la vida humana depende de la organización de la actividad, que es ontológicamente primera. Y entonces, en esas relaciones... Para Aristóteles, quien vive fuera de la sociedad puede ser o una bestia o un dios. Política. Entonces ahí aparece la necesidad de normar que el que está a tu lado no te pueda dominar, que el que está a tu lado no te pueda esclavizar. Y el esclavizarlo es toda aquella persona que controla tu actividad. El conductus operis, ya estoy yendo a derecho romano, es el elemento fundamental que lleva a uno a ser esclavo. Es el que no tiene el conducto de sus manos. O sea, se puede ser trabajador manual y libre en este derecho, pero el que no tiene el control de sus manos y lo que hace sus manos es esclavo. Esta sería la norma central. Todos somos esclavos según esta rigurosa... Es verdad. ¿Cuál sería la forma de no ser esclavo y de ser libres? Tener todos la socialización de los medios de producción. En otros momentos la parcelación de la tierra hubiera sido posible, ¿no? En Estados Unidos el modelo Jefferson es ese otro. Jefferson compra la Luisiana y compra tierra para que los blancos pobres puedan tener lote de tierra, ¿no? A ver, bueno, Jefferson era un plantador. Igual que Washington, o sea, era esclavista, pero estamos hablando de ciudadanía para los blancos, ¿no? Pues la ciudadanía, un blanco puede, si no tiene la propiedad del suelo que va a trabajar, es esclavo. Gràcies per les preguntes a tots. Sí, renta bàsica universal incondicional. Està clar, és que quan tenia pressa ho he dit més ràpid. Bueno, la renda bàsica universal incondicional és el nucli de lo que es coneix en certs àmbits teòrics actuals de l'utopia post-treball. L'utopia post-treball. Hi ha una part de l'acceleracionisme d'esquerres que la defensa
I després també hi ha vessants decreixentistes. Dos coses tan antagòniques com és el decreixentisme, que és un moviment que aboga, com el seu nom indica, per acabar amb la lògica del creixement, per reduir, en fi, un poc en tornar a los años 50 a la vida del pueblo. A mi, perdoneu, he simplificat molt, de Sant Malàs a mi, però a mi no em convenç massa. Però bueno, és molt fort el decreixentisme. I l'acceleracionisme coincideixen en que la renda bàsica universal incondicional és un aspecte a treballar. També marxistes com Olaf Wright, que va morir fa poc, també té un llibre que es diu Utopies reales, i en Utopies reales ell dedica quasi la meitat del llibre a la renda bàsica universal. La renda bàsica universal és una idea transversal. En Silicon Valley no fa massa els gurús tecnològics la barallaven, perquè segons les seues fantasies tecnològiques, perquè ells també tenen les seues utopies, els poderosos tenen utopies i la resta tenim distopies. Algo falla ahí. Aleshores, però ells tenen utopies i en la seva utopia l'automatització tecnològica que les seues tecnologies va a produir, sense dubte, segons ells, faran que tots els treballs siguin prescindibles, els treballs humans, i que puguen ser realitzats per les màquines. Aleshores, què farem ahir? S'enfonsarà el capitalisme? No. Renda bàsica universal per a tots. Hi ha una versió anarcocapitalista de la renda bàsica universal. L'esquerra té que ficar-se a treballar la seva versió. Per si aplega un moment, tindre la seva versió preparada. Evidentment, pot coexistir la renda bàsica universal i el capitalisme, òbviament, però bueno, seria una millora tan notable que per a nosaltres resultaria algo així com la llegada del paraíso a la tierra. I, com va dir el propi Wright, no n'hi ha objectiu final en la lluita, però l'objectiu més llunyà que podem concebir és la creació d'una societat absolutament distinta a l'actual en tots els sentits, tan distinta que no la podem ni imaginar. Això és un viatge molt llarg, no podem lluitar en pos d'aquesta societat, això està massa lluny, és massa imprecís, però sí podem anar fent paradetes com en el tren per el camí, i una de les primeres parades seria la renda bàsica. Però bueno, han estat discutint ara mateix fa uns dies reduir 45 minuts a la setmana la jornada laboral i un poc assistim a una nova guerra civil. Ni vos compte la renda bàsica universal. Un company per allà comentava que el moviment feminista, ecologista, internacionalista matisaria el meu diagnòstic de dominació absoluta del capitalisme, de fi de les utopies. En certa forma sí, perquè el moviment feminista té una vessant utòpica molt clara i molt potent. Dirien que avui en dia seria el puntal de la poca utopia que ens queda. També l'ecologisme, ben entès, té la seva vessant utòpica, però no crec que canvi el diagnòstic. No crec que canvi el diagnòstic de dominació absoluta del capitalisme i de crisi de l'utopia política, perquè això ja se va advertir en els anys 90, pese que són moviments molt nobles, loables i òbviament necessaris, imprescindibles, el moviment feminista, el moviment per als drets dels gais, de les minories ètniques, l'ecologisme. Aquestes polítiques dels estils de vida són perfectament compatibles amb el capitalisme. A la multinacional de turno li té igual que sigues hetero, gay, home, dona, li té igual. I, ojo, són imprescindibles aquestes polítiques, això vaig per davant, però sense un contingut socialista cadascú, o comunista, o que l'acompanya, sense un contingut de classe, aquests moviments acaben sent absorbits per el sistema i no suposen un adversari en quasi ningú sentit. I una companya comentava per allà, i ja
acabe, que bueno, l'ha animat un poc, això m'alegre, no era la meva intenció animar a ningú, però sí, hem de pensar que els lluitadors del passat sempre han estat considerats persones mal del cap i perilloses, no? Avui és un moment molt difícil, la veritat és que crec que tots coincidim que estem davant d'un moment que ens dona poques esperances, però bueno, imaginem quan acaba la Segona Guerra Mundial, amb el nazisme, la bomba atòmica, com se sentirien entonces? Derrotarem a Hitler, però l'estat d'ànim no era per tirar coets tampoc, i per no parlar abans de la Segona Guerra Mundial, entre la primera i la segona. Jo crec que eren temps tan difícils com este. I, sin embargo, la gent lluitava, la gent s'organitzava, la gent seguia creient. L'utopia és això, l'utopia és no rendir-se, no donar-se per vençut mai. I al mateix temps té una part tràgica també l'utopia. L'utopia no és seguretat de que anem a guanyar, en absolut. Això és un dogmàtic, això no... És simplement esperança de que a lo millor, en un poc de sort, en molta sort, a lo millor, una part xicoteta de lo que volem es complís algun dia. Gràcies. Bueno, pues yo creo que es una forma estupenda de Jorge, ¿querías...? ¿Sí? Sí, te dejamos, pero porque eres uno de los organizadores, no te creas. No. Que si no, el tiranicidio yo lo he aprendido, pero vamos. Muy breve. El problema de la emancipación que han planteado los dos ponentes es un problema que gira alrededor del derecho a vivir sin permiso. El derecho a vivir sin tener que pedir permiso a otro para poder existir, ¿no? Y como bien han dicho ambos ponentes, cada uno desde distintos puntos de vista, en el capitalismo, claro, todas estas políticas, tanto ecologistas como la renta básica, todo es compatible. Pero todo es compatible en la medida en la que siga manteniendo el estado de sumisión. El capitalismo es capaz de, con la misma palabra, nombrar cosas radicalmente diferentes, ¿no? Y podemos ser verdes siendo capitalistas, podemos ser feministas siendo capitalistas, y podemos defender la renta básica siendo capitalistas. Pero no es lo mismo una renta básica dirigida a generar las condiciones de subsistencia que le permitan a la persona no formar parte de un ejército industrial de reserva, que es profundamente anticapitalista, que una renta básica que permita mantener a la gente sobreviviendo para evitar el estallido social. Entonces, creo yo que la izquierda, el progresismo en general, debería ser muy cuidadoso y definir muy bien los términos a la hora de plantear las políticas y esas miradas de futuro ilusionantes, ¿no?, que necesitamos, pero no debemos dejarnos confundir por las palabras y tenemos que ir más a los contenidos. Bernabé, me estoy hablando. No, simplemente comentaba Francisco que no era la intención animar a partir de la intervenció de Marc, però des de luego ho has aconseguit, perquè les vostres intervencions han sigut molt inspiradores, perquè quan nosaltres vam concebir la conformació d'aquest seminari tenien un doble propòsit, un propòsit de formació d'una militància que és molt sensible a l'actualització de coneixements, del pensament, però sobretot no en un sentido de reflexió i ja està, sinó pensat per a l'acció, ¿no? Yo también me sumo al entusiasmo por el tiranicidio. Sí que es cierto que su formulación en el pensamiento político medieval y del principio de la modernidad era profundamente teológico, en el sentido de que el tiranicidio era entendido como un pecado de soberbia por parte de los gobernantes, y en la prelación que se hacía de los pecados capitales, el de soberbia era el peor de todos, porque es el que pugna la posición a Dios por parte de quien estaba en el ejercicio del poder terrenal, digamos de alguna manera. Pero de alguna manera la nota que a mí me gustaría de alguna manera que quedase de esta primera formidable mesa que hemos tenido es la importancia de la participación. Cuando Benjamin Constant plantea la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos,
Cuando habla de la libertad de los antiguos, está diciendo que solo se puede ser libre participando. Así como la libertad de los modernos plantea que participar es un coñazo, digámoslo de esa manera, porque tengo que participar, tengo que leer, me tengo que implicar, supone un esfuerzo, el Estado se quiere meter en mis cosas y yo para responder tengo que hacerlo. Lo que plantea Benjamin Constant, de alguna manera yendo a los escritos, ¿no? Como planteaba Pericles en el discurso fúnebre, que planteaba: tenemos más por inútil que por tranquilo a quien no se involucra en los asuntos públicos, ¿no? Desde esta perspectiva, yo creo que a día de hoy tiene mucha relevancia para acabar como empezaba con el tema del activismo y de la participación. Tenemos que ser conscientes de que si no participamos, no ensanchamos el espacio de las capacidades públicas, no ensanchamos ni defendemos los derechos y, por tanto, si no participamos, si no nos involucramos, si no hacemos ese sacrificio, no podremos llegar tampoco ni tan siquiera a ser libres. Así que muchísimas gracias porque ha sido... Yo de nuevo os quiero dar las gracias, doy las gracias a Joaquín y a Francisco, de verdad, porque ha sido muy enriquecedor. Y yo me quedo con 3 cosas que os las transmito. Esta forma de participar de la que hablaba Bernabé lo tenemos muy cercano el próximo 15 de junio, todas a Madrid, para reivindicar ese futuro republicano. ¿Y ese futuro republicano cómo? Un futuro republicano con una transversalidad que ha quedado claro que tiene que tener una mirada de clase, y sobre todo donde tengamos la titularidad de los medios de producción. Y un futuro republicano, desde el que siempre, yo lo siento muchísimo, pero a partir de ahora voy a acabar todas las intervenciones públicas que pueda tener, un futuro republicano donde siempre, siempre, siempre odiemos al régimen israelí. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina!